A inicios de marzo del 2021, Disney nos trae su nueva propuesta de Raya y el último dragón. Sin embargo, esta propuesta es bastante interesante de analizar desde diferentes puntos de vista. Primero que nada, está entrando Disney ya oficialmente a hacer este nuevo mercado que por la pandemia tiene que meternos, donde nos da la opción de poder ir al cine si es que nosotros queremos arriesgarnos a ir a ver la película, o podemos rentarla como un servicio extra de Disney Plus. Recordemos que debes de contratar el servicio de Disney Plus, más que además debes de pagar el servicio extra para poder verla en su lanzamiento, o puedes esperarte aproximadamente 6 semanas para que entonces ya esté dentro de su catálogo. Cualquiera de las dos opciones es válida, y yo sé que algunos de ustedes me dirán, oye Peter, pero estás mal porque ya se había pasado con Mulan. Sin embargo, amigos, les recuerdo que esa primera opción con Mulan no estábamos en ella nadie de Latinoamérica, salvo que cuenten de Latinoamérica, que somos América, continente a España, pero España sí ya tenía Disney Plus desde hace mucho tiempo, y nosotros apenas nos centramos con esto. Entonces para prácticamente todo este mercado es una nueva propuesta que se nos está viniendo encima. Ahora, ¿vale la pena ir al cine o verla? Creo que esa es una decisión de cada uno de ustedes, y que yo quiero simplemente aportar dándoles mi experiencia y dándoles pues los consejos de una reseña que están viendo a continuación. ¿Qué me pareció, Raya? Vamos a empezar por las cosas positivas antes de que me vaya por las malas, porque si empiezo con las malas definitivamente van a creer que le estoy tirando pura mierda a la película. Entonces primero vamos a resaltar las cosas que creo que valen la pena de ella. Primero que nada, tenemos una película original de Disney como hace mucho tiempo que no teníamos, que no se siente como algo que nos quieren vender de golpe. Recordemos que películas como Frozen o Moana son más que nada musicales, y no estoy en nada en contra con los musicales, pero cuando son musicales en los cuales te quieren vender a fuerzas algo, siento que se está perdiendo la esencia de la historia que te trata de contar, como lo hacía antes Disney. Por ejemplo, hay musicales que son tan buenos que terminaron evolucionando en obras de teatro de Broadway, como El Rey León, La Sirenita, Aladdin y muchas otras más, porque tenían historias bases que fueron evolucionando y la música las complementó de una forma hermosa. Cosas asquerosas como Frozen, donde tiene una o dos canciones aceptables y te las ponen hasta el copete para que entonces te hartes de ellas. Entonces eso nunca me ha gustado. Cuando yo vi por primera vez Frozen, sí sentí que estaba viendo pura mercadotecnia y que ellos ya estaban planeando sacar el musical, cosa que luego sucedió, y que nos metieron a un personaje insoportable como Olaf, el cual querían hacerlo como merchandising para vender juguetes, y lo querían hacer lo más tierno posible. Tan no les quedó claro que ese men no nos caía nada bien, que de todas maneras después en la película de Coco nos los trataron de volver a vender, y la gente estaba tan molesta con ese cortometraje que Disney tuvo que quitarlo porque era un personaje sin alma. Entonces puedo decirles que esta película al menos no se siente como que sea un producto que te quiera vender juguetes la próxima semana, o que de aquí en un par de años estemos viendo el musical de Raya, aunque claro que en algunos años podrían meter la música e irse para ese rumbo, pero por el momento no es el caso. Entonces se agradece que no hayan intentado ser tan merchandising como en sus últimas películas. Y también, si alguien me dice, oye Peter, pero ¿qué me dices de Soul que no tiene de eso? Unidos o incluso Coco que sí tiene musical. Recordemos que todas esas películas son de Pixar, y Disney no mete mucho su cuchara ahí, ya que tienen su propio ejecutivo, el cual está con constantes peleas con Disney para dejarlos tener mayor libertad creativa, lo cual se traduce en muy buenos productos, no solo a nivel visual, sino también en sus historias. Ya que estamos hablando del nivel visual, podemos decir, y esto yo sé que muchas veces en las reseñas parece como que repetitivo, parece ser ya un estándar cada vez que hablamos de las películas animadas de Disney, donde vemos que estos se mejoran tanto en iluminación como en animación. Hay veces que mejoran en un poco de otro y otros que mejoran en la iluminación, pero en este caso podríamos decir que son ambas las que van muy de la mano. Creo que es bueno que Disney o cualquier empresa jamás se quede con un mínimo, jamás diga, si ya nos quedó esto bien, entonces vamos a irnos por esto durante una saga o todo, sino que traten de ir evolucionando. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Madagascar? En su momento decías, bueno, pues es animación, se entiende que está más o menos en la época de las primeras películas de Toy Story, ok, te lo paso, pero ya para la tercera sí sentías que era una animación que había envejecido y que no buscaba DreamWorks en una forma de mejorar en esa saga. Posiblemente también lo hacían para que no hubieras
un golpe tan diferente y que siguiera sintiendo el mismo feeling con los personajes, pero se agradece que vaya cambiando y que vayan superándose de esa manera. Por otro lado, también tenemos algo que hace mucho tiempo que Disney no se atrevía a hacer, y repito, Disney, no Pixar, porque Pixar sí hace generalmente historias con moraleja, pero Disney ya tenía un rato que solo trataba de vendernos cosas como en Frozen, pero aquí volvemos a ver que tratan de darnos una historia con una moraleja. Parece ser como que un poco difícil al principio de entender y parece que nos quieren dar la moraleja incorrecta, pero como vas avanzando entiendes hasta dónde quiere llegar la película y lo que nos quieren enseñar no solo a los adultos sino sobre todo a los niños, por lo cual estos puntos son lo que más destacó de la película y que creo que hizo bastante bien la empresa. Ahora lamentablemente me tengo que ir a las cosas malas que tiene la película y créanme amigos que no odio la película, simplemente fueron cosas que me resaltaron y que tengo que compartir con ustedes. Y también recuerden amigos que no solo la estoy viendo desde un punto de vista de que bueno, como es una película para niños entonces hay que bajarle el promedio, porque luego tenemos películas tipo como Soul, como Copo, en donde podemos los adultos conectar completamente con la película y por ende tenemos que tratar también este tipo de películas de esa forma. Si la película empieza a tratarnos como estúpidos o nos empieza a dar una historia muy básica, pues es algo que sí tengo que mencionar, aunque digamos que generalmente la están enfocando a los niños. Primero que nada voy a hablar del problema más grande que tuve con la película y este problema se llama Aquafina. Si les soy sincero amigos, yo no sabía que Aquafina hacía la voz en inglés de este personaje y aquí hicieron algo que siempre me ha gustado mucho cuando se caracteriza con algunos personajes como pasó con Aladino, que agarraron a Robbie Williams y muchas de las formas de expresarse de Robbie Williams las transformaron en el genio, cosa que se puede ver en este personaje. Pues con Aquafina hicieron exactamente lo mismo y muchas de las expresiones y su forma de ser de ella están dentro del dragón. ¿Esto es bueno o es malo? Hasta cierto punto creo que es bueno, indudablemente se aprecia que hagan este tipo de trabajos, insisto, no es la primera vez, tenemos eso, también tenemos cosas que hicieron en Shrek con este Mac Myers y Cameron Díaz que era la princesa Diona, o sea, es algo que se ha hecho varias veces y que le da cierto feeling más para que conectes con, que lo veas más allá de una persona. Pero el verdadero problema que está aquí es que Aquafina en el 95% de sus películas actúa como Aquafina. Y eso es algo que está muy cuestionable. Es de estos actores, entre comillas, que el 95% de las veces actúan otra vez, entre comillas, actuando de ellos mismos. Entonces se vuelve monótono, aburrido y quizás una o dos películas digas, ah, mira, pues está bien, pero con el tiempo te empieza a poner de malas porque realmente no estás viendo actuar a esta persona. De estos casos tenemos por ejemplo a Mariah Carey, que esta mujer, por ejemplo, en Gilmore Girls, en un papel secundario, era alguien que yo disfrutaba mucho, se veía que se hacía muy bien papel, estaba muy bien centrada en lo que tenía que hacer, me hacía reír bastante y eso que yo la vi muchos años después de la serie y yo ya tenía un concepto muy malo con ella porque en la mayoría de sus películas, cada vez que veo una película de ella es sello de que va a ser una porquería su película. Prácticamente salvo por una que sacó hace un par de años, todas sus películas son porquería tras porquería tras porquería. Mariah Carey actuando siempre como ella misma, entonces es algo nefasto. Cuando yo conocí a Aquafina en las 8 de Eleven, dije, ok, pues bueno, está bien, no me está dando algo super wow, pero ahí está. Luego la vi en la de Cazando un Millonario y ahí también vi que se estaba, entre comillas, actuando algo similar y poco a poco como la fui conociendo en otras películas me di cuenta que estaba en este mismo síndrome, lo cual se me hace súper aburrido y tedioso y no le veo nada que explotar de ella. De las pocas películas en donde veo que realmente intentó hacer algo diferente fue en Jumanji 2, porque ya tiene que actuar siendo un tipo aburrido, soso, con poca energía, que casi todo le da miedo, entonces se nota ahí sí un trabajo de actuación hasta que pasa algo en la historia en que de repente, digamos que mágicamente Aquafina posee otra vez su cuerpo y entonces ya actúa como Aquafina nuevamente. Entonces yo aquí con la película del último dragón tuve ese problema porque no pasaron ni siquiera 5 minutos antes de que diga, siento que tiene varios guiños a Aquafina, no sé por qué. A los 10 minutos ya era tan fuerte esta mentalidad que tenía que tuve que parar la película. Me puse a investigar y dije, es que es ella, ¿no? Entonces es muy malo que esté viendo a Aquafina actuar como Aquafina y que no le esté dando su verdadero feeling al personaje.
porque pues no le está dando una verdadera esencia como lo han hecho otros actores a través del tiempo. Otro de los problemas que vi que tiene la película es que es una historia extremadamente épica, pero que te quieren contar en 15 minutos. Imagínense por un momento que una historia del nivel del Señor de los Anillos, que de por sí es corta contándotela en 9 horas a través de 3 películas, porque están comiendo muchas cosas, personajes y cosas que tienen que dejar de lado, de repente te la decidieran contar en hora y media. Y eso es lo que está pasando con Raya y el Último Dragón. Se nota que trataban de que esto se explorara, que pudiéramos ver más a fondo los personajes, que pudiéramos ver más allá las culturas de estos personajes, pero al final se siente como una película en donde todo se tiene que hacer en 5 minutos, y como todo se tiene que hacer en 5 minutos, entonces todo va tan rápido que pierde mucha de esta misma epicidad que tratan de darle. Y eso también nos pasa con los personajes, salvo por Raya, prácticamente todos los personajes que se unen en la aventura son exactamente el mismo ser, nada más que es un bebé, otro es un hombre adulto, otro es un niño, pero todos son exactamente el mismo molde. Alguien que está solo, alguien que necesita volver a reconstruir el mundo y alguien que por eso se le va a unir a Raya. No encontramos personajes variados, no encontramos personajes que realmente, aunque tengan a su familia, quieran hacer un bien para la humanidad, que quieran sacrificarse, decir, no, yo quiero que mi familia esté a salvo y entonces por eso me voy a ir a tratar de sacrificar con tal de lograrlo. Es no, yo ya perdí a alguien, entonces como yo ya perdí a alguien, es por eso que me uno a ti y así somos todos. Entonces, al final del día se vuelve genérico 1, genérico 2, genérico 3, que luego se convertirán en un poco de juguetes que nos tratarán de vender y que obviamente posiblemente los niños se enamoren sobre todo de la bebita, pero que al final del día no pude conectar con ellos porque todos eran exactamente el mismo. Entonces simplemente eran para mí motitas que iban cambiando con diferentes voces. Y ya para terminar, amigos, y para que no me odien más de como parece ser que le estoy lanzando piedrazos a esta película, también tuve varios problemas al darme cuenta que prácticamente las 5 naciones, que no sé si se les recordará algo, pues no se me hacían de entrada nada original. Muchas veces sentía que estaba volviendo a ver Avatar, lo cual Avatar es impresionante y también es una saga, sobre todo la de Aang, que dura aproximadamente unas 10 horas en contarnos toda la historia entre las 3 temporadas, y acá otra vez nos lo están reduciendo para hacerlo, pero estamos viendo estas 3 naciones que prácticamente tienen el mismo color de piel, que son prácticamente iguales, o sea, no hay uno que tenga rasgos diferente a otro, o que de repente nos encontremos con gente rubia, o con ojos un poquito más rasgados. No, todos son exactamente genérico 1 en la nación 1, genérico 2 en la nación 2, genérico 3 en la nación 3, que visten diferente y párale de contar técnicamente. Sí, obviamente tienen que uno está bajo del agua, bueno, está sobre del agua, otro que tiene mejor cultura, pero es exactamente lo mismo. No ves algo que realmente impacte eso porque no les da tiempo de desarrollarlo, porque la película va muy deprisa, porque insisto que nos tratan de contar una historia súper épica lo más rápido que puede, que al final se siente muy atropellado. Y sí, hay muchas veces que parece que tienes que tener de esas ocasiones mágicas en donde dices, ah, es que de seguro esto pasó porque alguien de ellos leyó el guión, que también cuando te pones a ver fijamente la película te das cuenta que hay varias ocasiones en que dices, ¿y esto por qué pasa? De seguro el malo leyó el guión y por eso es que le ganó a estos hombres. O tenemos esos momentos donde dices, oye, pero si la primera vez esto no funcionó, porque es que ahora sí funciona si prácticamente se hizo lo mismo. No preguntes, la magia del cine y ya casi se acabó la película, entonces todos vamos a llorar porque se logró el objetivo de confiar los unos con los otros. Entonces al final siento que es una película atropellada, que tiene buenas intenciones, pero que se queda medio camino para lograr lo que realmente quiere hacer sin darnos una propuesta original o fresca ni relevante. Así que mi calificación para Raya y el Último Dragón es de un 65, está palomera, te puede entretener una vez. Eso si quieres pagar o no es muy a tu criterio. Puedes ver otras reseñas y ver lo que cada una de las otras personas está pensando al respecto sobre eso. Espero poderte haber ayudado con esta pequeña análisis, reflexión, crítica sobre la película. Y me gustaría saber si tú ya la viste, qué opinas. Si estás totalmente en desacuerdo conmigo, se vale, me puedes dejar tu opinión o puedes también darme la razón. En fin, puedes hacer muchas cosas. Gracias por ver este video. Como siempre, yo soy su amigo Peter y lo estaré viendo en otra reseña que tenga de cine o reseña de videojuegos. Que esté bien y hasta la próxima. Bye bye.